Gracias a la presidenta Margaret, a Marcelo y a todos los que ayudaron a hacer este coloquio, que como bien explicó la presidenta, es una continuidad de varios coloquios que se vienen desarrollando desde el inicio del pontificado de Francisco y que está de alguna manera en el ADN de la trayectoria de Francisco y de la congregación de donde proviene. De la trayectoria de Francisco, porque como muy bien saben los latinoamericanos que están aquí presentes, Francisco cuando era Bergoglio se ocupaba muy especialmente de los temas vinculados al trabajo esclavo, la trata sexual, a las denuncias sobre corrupción y crimen organizado, y además proviene de una congregación, los jesuitas, que como también ustedes saben, en Latinoamérica colaboró con el rescate de más de 350.000 aborígenes que estaban reducidos en situación de servidumbre mediante los métodos de la conquista, la mita, el yanaconazgo, los encomenderos, y el haber de alguna manera tratado de confraternizar con los aborígenes le costó muy caro a los jesuitas. De hecho fueron expulsados por presión del Imperio Español, el Imperio Portugués, porque naturalmente afectaban los intereses extractivistas, explotadores, que tenían los conquistadores. Por esa vuelta de la historia, Francisco hoy es Papa, y uno de los primeros temas que colocó en la agenda de su pontificado fue el abordaje de la trata y los delitos vinculados al crimen organizado. Incluso con el correr de su pontificado nos insertó esta cuestión dentro de un contexto global. En el Laudato Si, Francisco explica claramente que tenemos que cambiar urgentemente el mundo porque marcha su propia autodestrucción, a través del calentamiento global, a través de la superexplotación de unos por otros, de países más ricos por países menos desarrollados, y que las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, las cuestiones que tienen que ver con el monocultivo, las cuestiones que tienen que ver con la contaminación ambiental en general, las cuestiones que tienen que ver con las guerras por el reparto de mercados, provocan consecuencias muy fuertes, fundamentalmente en los países periféricos, fundamentalmente en los países más pobres, y esto provoca migraciones de amplios sectores de la población, forzadas económicamente, por desesperación económica o refugiados de guerra, que se hacinan en los grandes centros urbanos, que se hacinan por ahí en los países centrales y que están en un estado de extrema vulnerabilidad, y esta extrema vulnerabilidad es el caldo de cultivo para la trata, el narcotráfico y delitos vinculados al crimen organizado. Esto lo llama Francisco cultura del descarte. Es decir, las consecuencias que va produciendo el ciclo industrial, que es un ciclo basado en el consumismo desenfrenado, basado en el paradigma tecnocrático, basado en la búsqueda del rédito inmediato, provoca consecuencias bastante graves, no solamente a nivel del medio ambiente, sino también a nivel de las poblaciones, particularmente las periferias, que al migrar se exponen a ser objeto vulnerable del crimen organizado. Además de la cultura del descarte, Francisco subraya en el Laudato la globalización de la indiferencia, una sociedad estructurada alrededor del consumismo, alrededor del dinero, va generando una cultura de la conveniencia individual. Entonces, la preocupación por el prójimo, la preocupación por el hermano, pasa a un segundo plano. En primer lugar están las conveniencias individuales, las personas pasan a hacer cosas, ¿sí? Y esta cosificación también es la antesala cultural de esta trama de la que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el crimen organizado. Textualmente, Francisco tiene muchas frases en el Laudato donde se refiere a estos temas, pero hay particularmente una donde dice que en aquellas regiones donde el Estado no cumple su rol, llega el capitalismo aventurero, reemplazando todas las normas con la trata, el trabajo esclavo, el narcotráfico y demás vertientes del crimen organizado. Esto lo tiene en el punto 197. Pero los que quieran consustanciarse con el marco teórico que Francisco
da sobre el tema, en el punto 22, en el punto 26, en el punto 122, en el punto 123 y en el punto, como mencioné recién, 162 y 197, tienen alusiones directas a las consecuencias de esta cultura del descarte, de esta globalización de la indiferencia. Cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de empresas ilegales que buscan rentabilidad, una rentabilidad extraordinaria a través de mecanismos ilegales y a través de actividades donde se obtiene dinero pisoteando tres cuestiones básicas del ser humano: la vida, la libertad y la dignidad. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de trata laboral, cuando hablamos de trata sexual, cuando hablamos de tráfico de órganos, cuando hablamos de tráfico infantil, cuando hablamos de narcotráfico y cuando hablamos del delito que conecta todo ello, que es el lavado de dinero, porque si no hay lavado de dinero no se puede pasar al mercado formal. Toda la ganancia que se obtiene de explotar a los vulnerables de la cultura del descarte, estamos hablando de delitos complejos, que evidentemente no son como delitos cualquiera, no son como los delitos simples. Son delitos complejos porque para poder traficar órganos, para poder traficar personas, para poder traficar droga, ¿sí?, necesitan tener cierta logística, cierta organización, necesitan liberar territorios, liberar fronteras, ¿sí? Por lo tanto, los italianos nos han enseñado que hay algo que se llama mafiosidad. ¿Qué es la mafiosidad? Cuando el crimen organizado logra corromper sectores del Estado y el casamiento, perdón por la expresión, o la alianza o la unión de el crimen organizado con la corrupción genera un círculo de mafiosidad, ¿sí? Es imposible que de manera reiterada, sistemática, pueda haber trata, tráfico, narcotráfico, si no existe complicidad estatal. Esta es la primera cuestión que sería importante y que hoy seguramente muchos jueces, muchos fiscales que han trabajado sobre el tema nos van a iluminar. La segunda cuestión es que estamos frente a un delito de características globales que opera transnacionalmente. Por lo tanto, no es muy eficaz la batalla contra estas mafias si no la hacemos también globalmente. O sea, a esta globalización de la indiferencia tenemos que generar una globalización de la solidaridad, de la cooperación y del trabajo en red, y particularmente de los jueces, que son quienes tienen de alguna manera la noble tarea de llevar la paz social al mundo, de llevarla a la práctica, concretamente, de garantizarla. Por lo tanto, esta reunión es muy importante, porque como en las reuniones anteriores que mencionó la presidenta, que fueron todas muy ricas, todas dieron aportes muy significativos, esta reunión seguramente va a ser un laboratorio de ideas en las cuales todos nos vamos a ir con mejores instrumentos y con mejores ideas para poder enfrentar estos delitos. Y además el encuentro interpersonal entre jueces y fiscales de tantos países va a permitir también niveles de cooperación, niveles de solidaridad que son indispensables para poder enfrentar estos delitos. Y para terminar, quería mencionar que no hay bandas que se dedican al tráfico de esclavos, otras que se dedican a la trata sexual, otras que se dedican al narcotráfico y otras al lavado, ¿sí? Las bandas se dedican a hacer dinero pisoteando la vida, la libertad y la dignidad de las personas, y van cambiando de rubro según la ocasión, o van ampliando los rubros según la ocasión que les permite la corrupción estatal, la ocasión que les permite el negocio en el mercado ilegal. Estamos hablando, como bien se señaló en la introducción, de 40 millones de personas sometidas a esclavitud, estamos hablando de 60 millones de desplazados, estamos hablando de 130 millones de refugiados que están en estado de vulnerabilidad y donde opera este capitalismo aventurero que dice Francisco, que pisotea todas las normas. Y la verdad que rezamos y estamos muy ansiosos de que este coloquio, este debate, esta socialización pueda generar mejores ideas, mejores formas de cooperación para que volvamos a restaurar
la defensa de la vida, la libertad y la dignidad por encima de cualquier otra consideración. Gracias por estar acá.